Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré contando la vida de Bella Swan antes de Crepúsculo. Antes de empezar el video les quiero decir algo muy importante que casi me olvido. En mi Instagram, RomiPegoraro, estoy haciendo un sorteo. Les cuento porque nunca lo dije en un video y me parece muy importante porque todos ustedes son fans de Crepúsculo y Crepúsculo va a volver a los cines. Cinépolis va a reestrenar toda la saga. En Argentina, México y al parecer Chile por lo que estuve leyendo. Si en su país hay un Cinépolis, estén atentos porque seguramente la saga de Crepúsculo se vuelva a estrenar. Cinépolis me invitó a las 5 películas y voy a estar haciendo un video muy bueno en estos días, así que estén atentos. Y nada, en mi Instagram voy a estar compartiendo todo y además tengo un sorteo activo para Argentina para que participen y ganen 2 entradas para ver Eclipse. Estén muy atentos a mi Instagram porque voy a estar haciendo más sorteos. Dentro de poco voy a estar lanzando uno de Harry Potter para ver La Cámara Secreta, así que estén muy atentos porque se vienen muchas cosas bastante nuevas e interesantes. Estoy compartiendo mucha información también por ahí, así que nada, si me quieren seguir se los agradecería un montón. Así que los invito a participar y ahora sí, empecemos con el video. Seguramente si no leíste los libros, pensás que Bella tuvo dentro de todo una buena infancia y era muy feliz. Bueno, en realidad no fue tan así. Como saben, las películas de Crepúsculo están basadas en libros y allí se explican muchas cosas. Hay detalles que en la adaptación no vimos. Además de que la escritora sacó una guía para que todos los fans de Crepúsculo sepan absolutamente todo de la historia y en ese libro es donde nos enteramos más sobre el pasado de Bella Swan. Como sabemos, la madre de Bella, llamada Renée, conoció a Charlie Swan durante un viaje de carretera con amigas. Al instante los dos se enamoraron y se casaron. Todo parecía ir bien, pero Renée se empezó a aburrir de Forks. La mayor parte del tiempo estaba nublado y lloviendo. Extrañaba el calor y le pidió por favor a Charlie mudarse. Pero Charlie no podía irse de Forks, porque la salud de sus padres había empeorado. Los padres eran bastante mayores. Cuando Renée quedó embarazada, todo empeoró. Había entrado en una gran depresión y la relación con Charlie cada vez se volvía más distante. Cuando nació Bella, al poco tiempo, Renée decidió irse, sin importar la situación grave de Charlie. Así que gracias a esto, Bella creció lejos de su padre. Ambas se fueron a vivir a California. Durante los veranos, Bella visitaba a Charlie, pero para él no era suficiente. Él quería ver la cara de su hija todos los días. Como no se veían seguido, Bella nunca pudo acercarse a su padre y no lo conocía para nada. Al poco tiempo, Bella ya no lo visitaba y Charlie tenía que ir a verla a California. Renée le contó a Bella cómo fue que terminó su relación con Charlie y cómo lo abandonó, llevándose a su única hija con ella. Sabía todas las palabras que Renée le dijo a Charlie. Y Bella era solo una niña y era injusto por parte de Renée poner ese equipaje emocional sobre su hija. Bella es muy cercana a su madre, pero nunca puede decirle la verdad, principalmente porque Renée depende demasiado de ella. Años después, Bella decide mudarse con su padre a Forks y hace varias observaciones sobre lo similares que son entre sí y lo fácil que le resulta vivir con él. La facilidad de la vida de Bella con Charlie contrasta directamente con lo que Bella, como narradora, hace creer al lector sobre la vida con su madre. Bella lamenta a menudo que ha tenido problemas para hacerse amiga de personas de su misma edad y comenta que se siente mayor de lo que es. Ella nunca establece una conexión directa con la forma en que su madre la crió, pero las pistas están en los detalles. Es razonable deducir que Bella se siente así como el resultado directo de la inmadurez y el egoísmo de su madre. En varias ocasiones Bella habló de ser una niña pequeña y ser responsable de las finanzas familiares, mientras que Renée saltaba entre pasatiempos bastante caros. Y para empeorar las cosas, Bella habla de cómo tuvo problemas para comprar ropa adecuada para el clima en Forks, mientras su madre continúa con sus gastos. Bella también es la cocinera principal cuando se muda con Charlie, porque tuvo que asumir el papel de cuidadora en su relación con Renée, y extiende ese hábito a Charlie.
Charlie vivió solo durante 17 años y se ocupó de su propia cocina y tareas domésticas antes de que apareciera Bella. Pero Bella siente la necesidad de cuidar a sus padres porque es la única forma que conoció. Cuando Charlie se preocupa por Bella y la cuida, se sorprende, y como resultado, a menudo la supera la emoción. En un momento del libro, el clima está muy frío y la nieve no tarda en llegar. Bella pasa toda la noche preocupada por conducir su camioneta, y nunca le menciona nada a su padre. Pero cuando se despierta por la mañana, descubre que Charlie puso cadenas en sus llantas sin pedirlo. Simplemente hizo su trabajo como padre y cuidó de su hija y su seguridad. Bella se pone feliz por el gesto y está profundamente conmovida por las acciones de su padre. Claramente ella no está acostumbrada a que la cuiden, ya que pasó la mayor parte de su vida haciendo cosas así por sí misma. El egoísmo de su madre se vuelve aún más obvio en el libro Sol de Medianoche, cuando al lector se le otorga acceso a sus pensamientos internos a través de Edward. Cuando Bella está en el hospital después de su ataque casi fatal, René está más preocupada por perder una llamada telefónica de su esposo que por su hija, que tiene suerte de estar viva. Sus pensamientos son tan ruidosos y egocéntricos que es casi imposible ignorar lo difícil que debe haber sido la vida de Bella mientras crecía. Bella le explica a Edward la razón por la que se mudó a Forks. Phil, el nuevo esposo de su madre, se había ido de viaje porque juega béisbol en las ligas menores. Y René lo extrañaba demasiado, así que decidió que la mejor opción era irse para que su madre pueda acompañar a su esposo por todo el país sin preocupaciones. El tiempo de Bella Swan en Forks fue muy dramático y lleno de riesgos de vida o muerte. Sin embargo, su vida anterior a todo eso fue bastante solitaria. René puede ser amigable y entusiasta, pero también era un poco egoísta como madre, lo que resultó en que su hija buscara amor en otra parte. Claramente en este video René queda como la mala de la historia, cuando claramente hay otros villanos, pero en el fandom de Crepúsculo esta señora no es muy amada. Y bueno, si ustedes vieron la historia de Charlie y René, ahí se darán cuenta un poco de la personalidad de esta mujer. A mí la verdad no me cae bien del todo, pero bueno, entiendo que cada uno tiene sus problemas. No sé qué piensan ustedes con respecto a esta historia, pero sí, Bella siempre fue una chica solitaria y siempre se tuvo que encargar de las cosas de la casa cuando simplemente era una niña y no tenía que hacer eso. Esta es la triste realidad de Bella Swan antes de Crepúsculo. Algo que quiero aclarar antes de que me digan algo, obviamente Bella tuvo como esos malos momentos, pero eso no quiere decir que no haya tenido buenos momentos con su madre, nada más quería aclarar eso. Los invito a dejar un comentario, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.